quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre tierna arena, caer de un cielo y ser demonio en pena y de serlo jamás arrepentirse. Hablar entre las mudas soledades, pedir prestadas sobre fe, paciencia y lo que es temporal, llamar eterno. Creer sospechas y negar verdades es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma y en la vida infierno. Y fue famosa, vuelta en ceniza en humo convertida, tanto que en Grecia de quien fue vencida está de sus desdichas envidiosa. Así en la llama de mi amor celosa, pretende nombre mi abrazada vida, y el alma en esos ojos encendida, la fama de atrevida mariposa. Cuando soberbia y victoriosa estuvo, no tuvo el nombre que le dio su llama, tal por incendios a la fama subo. Consuelo entre los míseros se llama, que quien por las venturas no la tuvo, por las desdichas venga a tener fama. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más, un programa más, pero no uno cualquiera, porque tenemos a don Adrián Celaya con nosotros. Muy bienvenido una vez más y feliz año nuevo. Hola, Enrique, feliz año nuevo. Aunque hayan pasado ya unos días, pero no está malo recordarlo. Y ya sabes que yo encantado de estar contigo y con el espía del telón. Claro. Y recordemos que hacemos emisión doble tanto en EKAI Center, en su canal, como en el mío, en El Espía del Telón. Y lo prometido es deuda. Además de saludar a las dos audiencias, como siempre, la educación lo primero, el susto también. Le había prometido a don Adrián un susto duro para hablar de la Unión Europea, de Groenlandia. Hoy va a ser un programa breve. ¿Cómo te quedas? Al-Julani, así, muy de mano en el corazón y todo. Y bueno, Antonio Costa y Ursula von der Leyen, ahí también, hoy manita en el corazón y sonrisa en la cara. Pues, ¿qué ha pasado con esto? Pues nada más y nada menos que en el fin de pasado la cosa terminó de esta siguiente manera. A ver, que aparezca en español. Vale, solo está. ¿Por qué no se traduce? ¿Por qué se me traduce en un lado y no aquí? Bueno, son cosas que no entiendo, no entenderé a veces, no se quiere traducir. La cosa, lo que dice ahí es lo siguiente. La presidenta von der Leyen viaja a Oriente Medio para promover la cooperación, la prosperidad y la estabilidad en la región. Fecha de 9 de enero de 2026. En esos días se hizo un viaje por varios lugares. Visitó Jordania, visitó el Líbano y también visitaron Siria. Y se puso a decir todo esto. La cosa, la Unión Europea, es decir, mientras está la crisis por un aliado teórico como es Estados Unidos queriendo irse llevar un trozo de un país europeo, socio de la OTAN y de la Unión Europea, como es Groenlandia respecto a Dinamarca, pues nada, los gerifaltes de la Unión Europea se fueron de visita por encima. Lo peor de todo es que dicen, bueno, Middle East, utilizando una terminología muy de Estados Unidos más que de Europa. Para Europa sería más Oriente Próximo, que es el que está cercano, o bien Asia Occidental, pero bueno,
terminologías aparte, lo que von der Leyen y Antonio Costa estaban prometiendo era ni más ni menos que... a ver, que lo tengo por aquí. La presidenta enfatizó que la Unión Europea desea apoyar a Siria en su reconstrucción y recuperación. Anunció un apoyo financiero de 620 millones de euros para 2026 y 2027. Este paquete es necesario para apoyar al gobierno en la restauración de los servicios esenciales para la población y la reconstrucción de las instituciones estatales. Nos comprometemos a apoyarles en la reactivación de la economía siria y la reunificación de las comunidades. Queremos que los sirios tengan una perspectiva real de regresar a casa y reconstruir sus vidas aquí. Y todo mientras, en una de las zonas de Alepo, se da un choque entre las teóricas fuerzas actuales del gobierno sirio y las fuerzas democráticas sirias, los kurdos de Siria. Es decir, mientras hay un choque armado donde el gobierno y su fuerza armada está tratando de liquidar la presencia de los kurdos en una zona de Alepo, pues nada, von der Leyen a lo suyo, a hacerse sus fotos, sus películas, esto por un lado, y ofreciendo dinero, ofreciendo 620 millones de euros para 2026-27, es decir, para este año y el que viene. ¿Cómo te quedas? Bueno, vamos a ver, ¿esto qué nos indica? Porque claro, si lo vemos con una cierta perspectiva, efectivamente, esto es, no sé si decir absurdo, ridículo o qué es, pero claro, vamos al fondo, porque estamos hablando de un gobierno que tiene su origen en el Estado Islámico, ¿no? En el Estado Islámico Al-Qaeda, en los dos, ¿no? Y en último término podemos decir, claro, porque sabemos que el Estado Islámico y Al-Qaeda eran promovidos por la inteligencia occidental, luego con soporte en determinados países de Oriente Medio, ¿no? Pero claro, si lo vemos con esa perspectiva, podríamos hasta decir que, bueno, es una forma de acoger a nuestros amigos que ya han podido salir a la superficie como gobernantes, digamos, ¿no? Sería una forma de interpretar ese encuentro, ¿no? y ese gesto, ¿no? Pero, claro, hay una serie de gestos de la Unión Europea y de otros países que no sé si nos están dando pistas de alguna forma sobre lo que sucede o sobre lo que no sucede en Siria, porque es uno de los misterios geopolíticos de los últimos meses, ¿no? Que está habiendo muchos, por cierto, ¿no? No sé si luego hablaremos de Venezuela, de Groenlandia, etcétera, pero Siria es uno de ellos, ¿no? Es uno de ellos en el sentido de que no está nada claro cuál va a ser la evolución del país, lo que realmente quiere, hacia dónde quiere evolucionar el gobierno y cuáles son realmente los apoyos externos de ese gobierno, ¿no? Y hasta dónde llegan, ¿no? Pero puede ser precisamente esa indefinición lo que haga especialmente atractivo para entornos territoriales o políticos como la Unión Europea o como Estados Unidos, el asegurar que un país tan importante como Siria no se aleja demasiado de sus intereses, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser un poco lo que nos explique qué está sucediendo, ¿no? Quizás algunos de estos países pensaban que iba a haber una ruptura radical de Siria con respecto a los países emergentes. Eso no se ha producido todavía, pero también parece que hay expectativas de países como Rusia, por ejemplo, de mantener o ir avanzando en unas relaciones progresivamente normalizadas con ese nuevo gobierno de Siria, pero esto puede ser un incentivo importante para Europa, para Estados Unidos, para gobiernos de tanta influencia en esa zona históricamente como el Reino Unido o como Francia, para intentar agarrarles, cerrar filas y asegurar que esos movimientos de Siria no le hacen mantener posiciones dudosas en cuanto a su alineamiento con Occidente. Es una forma de interpretarlo, por ejemplo. Sí, sí, no me cabe duda. De hecho, también a mayores está la cuestión entre este gobierno sirio y el Estado de Israel, su normalización constante.
Y también la ficción de, oigan, que no es un país normal. Tenemos las masacres contra alawitas, contra drusos, ahora choques contra kurdos, pero por lo que sea, cada vez que se hacen reuniones se olvidan por completo del asunto. Es como, bueno, fijamos que venimos a hacer una normalización, no nos vamos a meter en problemas, aunque los problemas estén ahí, simplemente venimos, nos hacemos una foto muy sonrientes, llenamos las redes sociales, también lo publicaron en X, pero esta es la página de la Comisión Europea directamente. También, por cierto, de este ámbito están las siguientes declaraciones del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea. Declaraciones de París del 6 de enero. Garantías de seguridad sólidas para una paz sólida y duradera en Ucrania, emitida por Francia. Hace unos días, la semana pasada, de hecho, algunos estaban con el Día de Reyes recibiendo los regalos y otros estaban haciendo de reyes, repartidores de regalos. Y son básicamente diferentes países europeos que se reunieron en París para decirle a Ucrania, tranquilos, que estamos con vosotros, todo lo que necesitéis, no os va a faltar de nada, vamos a estar ahí hasta enviando fuerzas militares a Ucrania. Bueno, firmaron una declaración de intenciones de que esto lo harían. Es decir, estamos pasando desde Asia Occidental hacia Europa Oriental y luego ya vamos a entrar en Groenlandia, no se preocupen. Pero ¿cómo te quedaste con esta noticia? Es decir, esta coalición de los voluntarios, de los dispuestos. Sí, tenemos dos interpretaciones. Una que sea una cuestión meramente de imagen, es decir, que bueno, no tienen mucho que hacer en la situación real, en la evolución del conflicto en Ucrania, en las negociaciones. Bueno, a Europa Occidental, a la Unión Europea se le ha apartado, lógicamente, en unas negociaciones que sabe que no pueden ir adelante si se deja un papel a la Unión Europea, ¿no? Pero puede ser que ante esa situación pues se planteen, bueno, dar golpes de imagen, intentar dar golpes de imagen de vez en cuando, pues bueno, como este, ¿no? Transmitiendo que ante un hipotético alto el fuego, que probablemente no se va a producir nunca, salvo que se llegue al cierre del conflicto en unas determinadas condiciones, pues en caso de un alto el fuego haremos esto y esto y esto y esto. Bueno, que es como el día lo pedía, ¿no? Una especie de carta a los Reyes Magos, ¿no? Diciendo, pues vale, pues perfecto, ¿no? Como se sabe que no es algo aceptado por Rusia ese concepto de alto el fuego, pues podemos escribir lo que nos dé la gana porque eso no va a pasar. Bueno, pero la otra interpretación es que estén dando pequeños pasos para acercar el contexto de la intervención de Europa Occidental en Ucrania, ¿no? Porque claro, es algo de lo que se está hablando ya son 2 años, ¿no? Desde que empezó Francia a decir que hay que desplazar soldados regulares a Ucrania, que nos enteramos, si recuerdas, gracias a un chivatazo de Fico, ¿no? Del primer ministro de Eslovaquia, que salió de la reunión y les dijo a los periodistas que el presidente de Francia nada menos que estaba planteando mandar tropas regulares a Ucrania y que eso iba a suponer ya la guerra directa con Rusia y tal. Bueno, durante meses estuvo Macron defendiendo esa idea, una vez que había salido ya, pues reconociéndolo y defendiéndola. Y luego, es a partir, creo que fue de mayo, de las elecciones al Parlamento Europeo, pues dio marcha atrás. Y ya se empezó a partir de entonces a utilizar ese lenguaje, de decir, bueno, los aspectos técnicos de lo que estamos preparando es igual, pero le ponemos la palabra alto el fuego, ¿no? Es decir, no es que estemos planteando intervenir en Ucrania directamente, sino solo en caso de que haya un alto el fuego. Claro, se supone que si dentro de las condiciones de alto el fuego se aprueba que las garantías de eficacia de ese alto el fuego estarán relacionadas con ese desplazamiento de tropas, ¿no? Lo cual es mucho suponer cuando todavía eso no está ni siquiera encima de la mesa y al contrario, pues la otra parte está diciendo que de eso nada de nada, ¿no? Entonces, bueno, se sabe que ese concepto del alto el fuego es engañoso. Nos lo dicen para que esas ideas se acepten más fácilmente, para que no generen reacción social, pero que en realidad lo que están pensando es en
mecanismos para intervenir antes. Claro, pero eso estaba pensado en un contexto en el que contaban con Estados Unidos, y a partir de la victoria de Donald Trump no cuentan con Estados Unidos, pero no descartan que puedan contar en un futuro, o porque cambie la situación en las cámaras en Estados Unidos, o porque hay un impeachment, o por las nuevas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, aparentemente lo que estarían haciendo es poner todas las piezas, adelantar todo lo posible el proceso, tenerlo todo preparado técnicamente para que cuando la ocasión sea propicia, sobre todo por el cambio político, es decir, porque la situación política en Estados Unidos lo permita, pues se produzca esa intervención, ¿no? Entonces, en ese momento, con todo preparado, quitamos la palabrita de alto el fuego y vamos directamente cuando pensemos que ha sido o que ha llegado el momento oportuno, claro. De hecho, en el punto 3 hablan de confirmamos que estas medidas de reasentamiento se implementarán estrictamente a petición de Ucrania una vez que se haya logrado un cese creíble de las hostilidades. Respecto a esa fuerza multinacional para Ucrania, también nos dicen integrada con las contribuciones de las naciones dispuestas en el marco de la coalición. Que te quedas como, vale, o sea, el que quiera estar, que esté, con lo que sea que quiera estar, y una vez que se haya logrado un cese creíble de las hostilidades. Claro, todo esto, como señalabas, confiando en su momento con la administración Biden, con que Estados Unidos iba a estar ahí, va a seguir siendo el accionista mayoritario en esto, pero mira, por tu canal nos dicen lo siguiente, la sacerdotisa nos dice lo siguiente: si Dinamarca, después de sufrir el expolio de la OTAN, sigue en esa organización, es que se trata de un país sin dignidad alguna. No solo Dinamarca, esto es un mensaje para todos los países de la OTAN. Eso lo podríamos decir de toda la Unión Europea, ¿no? Sí, claro. No, y también de Canadá, por eso digo de toda la OTAN, no solo de la parte europea, sino también de allí, porque no solo es que dijeran, bueno, que por seguridad nacional nos quedamos con Groenlandia y al carajo todo lo demás, sino Canadá, el estado 51, claro que sí, nos lo quedamos de vuelta porque patata, porque sí, porque también seguridad nacional. Entonces, es básicamente Estados Unidos y el resto de miembros de la OTAN. Oiga, ¿qué seguridad puede haber si hay el miembro mayoritario de esto que quiere llevarse o países enteros como Canadá o trozos muy importantes geográficamente y también de posición geográfica, de tenencia de recursos naturales como es Groenlandia? Y decir, bueno, es que nos da lo mismo, nos da absolutamente lo mismo, nos lo queremos llevar porque seguridad nacional, porque los buques y submarinos rusos y chinos están rodeando Groenlandia y es una cuestión de seguridad que nuestros barcos, nuestra gran armada, nuestra gran fuerza aérea, nuestros maravillosos marines del espacio exterior, si es preciso, pues se encarguen de prevenir que rusos y chinos estén dando vueltas por Groenlandia. No sé si piensa que es un parque en medio de una gran ciudad o no. O sea, esto como la parte de narrativa que suena a estupideces. La parte concreta de ello es los recursos naturales y una vez más un viejo proyecto del tiempo de la Guerra Fría. Y es yéndonos precisamente a un mapa, pero no un mapa sobre plano, sino un mapa esférico, nos damos cuenta de que Alaska y Groenlandia son los dos cuernos de Estados Unidos en el norte respecto al Ártico, respecto a Rusia. El punto más rápido para llegar desde Norteamérica a Rusia es a través del Ártico, no a través del Atlántico y Europa, porque el mundo es una esfera, no un plano. En Estados Unidos esto lo saben muy bien. Dicen, nosotros tenemos que tener Groenlandia para nuestra seguridad y nuestra capacidad de amenazar las principales ciudades rusas y las principales bases militares rusas en la parte occidental de Rusia. Y esto se hace muy fácilmente desde Groenlandia. Es decir, está esa cuestión de recursos, de tener más recursos rápidamente, que eso también se conecta con un detalle venezolano. Te pasaré ahora la pelota y luego comento ese detalle, bueno,
ruso-venezolano porque el análisis viene de Rusia sobre el caso de Venezuela, pero que también afecta a esto. Los recursos, la posición geográfica, todo eso muy comprensible, pero ¿a costa de qué? De hacer el truco del trampuco, entiéndanlo de esta manera. Había un mundo bipolar a partir de 1945, la bipolaridad, Estados Unidos, Unión Soviética, los dos mundos. 1991 desaparece la Unión Soviética, tenemos ese momento unipolar, Estados Unidos como la gran potencia que dominaba el mundo entero. Estados Unidos a partir del 2001-2008 va decayendo, precisamente por sus contradicciones, por sus líos externos y sus descréditos como el de Afganistán e Irak, el crecimiento de Rusia y de China como grandes actores que vuelven a la palestra mundial, y entonces estábamos ahora mismo teniendo ese viejo mundo unipolar decadente y un mundo multipolar ascendente. Pero llega Donald Trump y prepárate para recibir este pelotazo dialéctico y dice, ese mundo unipolar, olvidaros de él, está muerto, yo me lo he cargado, se acabó. Ahora va a venir un mundo unipolar con mis reglas, sin ambajes. Esto es Estados Unidos e Israel y el resto a callar. Y a comprar el petróleo en dólares, por supuesto, porque ante todo esa moneda no puede caer y tiene que seguir siendo la moneda de referencia para comprar y vender energía, ese petrodólar en definitiva, y también una moneda con reserva de valor, que sirva para, oye, que tu moneda de tu país, por lo que sea, interno o externo, pues tiene mucha inflación, no te preocupes, tú compra dólares y lo tendrás como reserva de valor que no va a perderlo, teóricamente, claro. Y ahí está ese mundo donde no me importan los aliados, no me importa la narrativa en sentido de no me importa hablar de derechos humanos, del bienestar. No, esto es nuestro bienestar. Aquí no hay nadie más que Estados Unidos, nosotros. Bueno, y quien dice ahí ese nosotros es y lo que diga Netanyahu. Y te paso la pelota. Bueno, tenemos dos temas en lo que me has comentado. Por un lado, Groenlandia, por otro lado, ese planteamiento estratégico, estratégico geopolítico de Donald Trump, ¿no? Bueno, lo que tú has comentado, sin descartarlo, pero sería exactamente lo contrario de lo que se suponía que planteaba el trumpismo, ¿no? Claro, el trumpismo se suponía que se estaba diferenciando en el ámbito geopolítico con respecto, digamos, a los neoconservadores del Partido Republicano y al Partido Demócrata y a los, digamos, a las corporaciones globalistas, en que ellos asumían un papel realista, siguiéndolo a los últimos años de Kissinger, ¿no? Asumían un papel realista frente al mundo, en el sentido de que no podemos enfrentarnos a Rusia, no podemos enfrentarnos a China, con lo cual hay que aceptar el mundo multipolar que viene, y lo que sí tenemos que hacer es posicionarnos en ese mundo multipolar lo mejor posible. Y ese posicionarnos lo mejor posible significa, por un lado, reconstruir o rehacer la economía de Estados Unidos, sobre todo, y que Estados Unidos en cuanto tal sea lo más fuerte posible. Y segundo, el espacio de influencia, el área de influencia de Estados Unidos. Y esto era lo que despertaba incógnitas, ¿no? Primero, ¿cuál es el espacio geográfico que ellos consideran que debe ser su área de influencia? Y segundo, área de influencia que es para ellos, ¿no? Es decir, es algo militar, es político, es económico, es cultural. Bueno, eso es lo que estaba pendiente de definir y lo que de alguna forma nos está respondiendo poco a poco Donald Trump, y no de forma muy positiva en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, vamos a ver, debemos interpretar todos estos gestos de Trump en las últimas semanas como que lo que quiere hacer es exactamente lo contrario de lo que se suponía que iba a hacer el trumpismo. Pues no lo sé, porque con Trump nos equivocamos sistemáticamente. Es decir, primero, es un mentiroso compulsivo, y segundo, tiene una estrategia de juego mediático constante en el que
sistemáticamente intenta transmitir lo contrario de lo que quiere hacer, ¿no? No siempre, evidentemente, pero muchas veces, ¿no? Y esto nos lleva muchas veces a equivocarnos, ¿no?, sobre lo que realmente hay detrás de sus políticas. En este momento estamos en un año electoral. El futuro de las cámaras se juega en noviembre. Eso para él es muy importante. ¿Y eso qué significa? Bueno, evidentemente, pues que hay ciertos sectores del electorado que tiene que cuidar. Lo de Venezuela es muy importante en ese sentido. Y por otro lado, lo fundamental es el tema de los medios de comunicación. Eso quiere decir, para Donald Trump, quiere decir que tiene que llevarse con el establishment lo suficientemente bien durante estos meses como para que los medios de comunicación se porten bien con él. Y llevarse bien con el establishment, desde su punto de vista, es fundamentalmente transmitir agresividad y dureza en la defensa de los intereses del establishment. Entonces, independientemente de lo que él realmente piense, que quizás no es lo más importante, porque al final, si cualquier presidente que se deja llevar por uno u otro grupo de interés, lo importante es, en la práctica, no lo que piense realmente, sino porque grupos de interés se deja arrastrar, ¿no? Pero independientemente de lo que piense, sí está claro que está jugando con ese efecto de imagen constantemente, ¿no? Con lo cual yo intentaría ser prudente antes de cuestionar que realmente Donald Trump no siga esa estrategia de fondo del trumpismo, ¿no? Pero claro, siempre he intentado transmitir que esto no supone entreguismo frente a Rusia o frente a China o frente al chavismo o frente a quien sea, ¿no? Él piensa, no sé si acertadamente, que constantemente tiene que estar transmitiendo dureza, aunque sea de forma disparatada, ¿no? Y yo creo que esto en parte es su forma de ser, pero en parte es espera, Adrián. Has Sí. dicho disparatada. Has dicho disparatada. Disculpa, te tengo que interrumpir para mostrarte esto. Te lo voy a dejar en inglés, porque es del Departamento de Guerra. Y dice lo siguiente. Dice, esta semana en el Departamento de Guerra derribamos a Maduro, incautamos buques sospechosos y lanzamos la gira Arsenal of Freedom, Arsenal de la Libertad. Que es Arsenal of Freedom. Yo es que digo, esto me suena a gira del grupo Megadeth. O sea, es que esto no puede. Bueno, es una cosa, un grupo de thrash metal muy tal vez. Aunque el grupo es muy anti-trumpismo, pero es que suena Arsenal of Freedom. Claro. Lo que decías, suena ridículo. Pero ridículo, pero siempre en la misma línea. He intentado transmitir dureza, chulería, prepotencia, que es el mensaje que quieren transmitir al establishment, ¿no? Es decir, no es solo que le salga, que en parte también, ¿no? Seguramente, es que tiene una estrategia de imagen muy dirigida en ese sentido, ¿no? Y yo creo que tener eso en cuenta es importante, porque nos están intentando engañar constantemente, ¿no? Constantemente. Eso no quiere decir que esto nos lleve a una conclusión clara, pero que tenemos que tener en cuenta que nos están intentando engañar siempre, ¿no? El tema de Groenlandia, ¿no? Vamos a ver, tú lo has dicho muy bien, hay dos posibles objetivos de Estados Unidos: los recursos naturales y la posición geográfica, geoestratégica de Groenlandia en el Ártico, ¿no? Entre Rusia y Canadá. De tal forma que los posibles ataques misilísticos desde Estados Unidos hacia Rusia o desde Rusia hacia Estados Unidos o pasan por Groenlandia o muy cerca de Groenlandia, ¿no? Para sintetizarlo, ¿no? Claro, pero la primera cuestión es ¿por qué no hace Estados Unidos con Groenlandia lo que ha hecho en tantos sitios, de empezar a instalar sistemáticamente bases militares o explotaciones de recursos minerales y punto? Hombre, se puede pensar, no, pero es que yo, como decían estos días, no solo quiero utilizar yo Groenlandia, quiero asegurarme de que otros no lo utilizan. Bueno, ¿no puede Estados Unidos asegurar eso con respecto a Dinamarca o con respecto a la Unión Europea? Pues yo creo que probablemente sí, ¿no? Pero claro, estamos dentro de ese contexto de que el salto de utilizar Groenlandia para objetivos de recursos minerales y de posicionamiento geopolítico, del salto de utilizarlo
a incorporar Groenlandia a Estados Unidos es un salto de imagen impresionante, impresionantemente negativo para nosotros o para el conjunto del mundo que lo vemos desde fuera, y quizás impresionantemente positivo para una buena parte del establishment y del electorado norteamericano, dentro de esa estrategia de transmitir, pues eso, agresividad, dominio, control del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esto cómo evoluciona, porque claro, la otra pata es, claro, con esa agresividad, lo que estoy generando de forma inmediata es un enfrentamiento con la Unión Europea y un debilitamiento claro de la OTAN, ¿no? Pero eso, en realidad, a Trump aparentemente no le importa. Conceptualmente, él ya hace tiempo que cuestionó la OTAN, ahora esto no lo hace de forma directa, pero esto sería algo similar a cómo estuvo utilizando este tema de las aportaciones que tienen que realizar los países, ¿no? Que claramente le estaba intentando decir, hay que aportar más, para decirme, bueno, para que os vayáis de una vez, ¿no? Es decir, para que yo pueda tener argumentos para salirme de ese entorno, ¿no? Con lo cual, si los países europeos de la OTAN se enfadan, si esto debilita a la OTAN, como está de hecho debilitando, y ahí tenemos la propuesta de la vicepresidenta del Parlamento francés, que ha propuesto hoy mismo, que es ayer creo que fue, ¿no? Que Francia se salga de la estructura militar de la OTAN como primer paso para abandonarla. Bueno, se crea un clima que va favoreciendo movimientos en esa dirección. Bueno, pues eso tampoco hay que descartarlo, ¿no? Sí, efectivamente, porque hoy es Groenlandia y mañana ¿qué? Y si mañana dice las Islas Canarias de España, o en Portugal las Azores y Madeira, porque sois un país pequeño, esto no lo tenéis bien administrado y los rusos y chinos también están aquí en medio del Atlántico Norte. No puede ser esto, hay que quitarlo. O también, precisamente, desde tu canal, don Francisco Rodríguez dice, ¿y qué piensan hacer Francia y Países Bajos cuando les toquen sus territorios de ultramar? Claro, porque ¿qué pasa con la Guyana francesa? Que está en Sudamérica, que de repente Estados Unidos diga, aquí no podéis estar porque esto es mío. Pues a Francia le hacen un agujero increíble porque su puerto espacial está allí, no en otro sitio, está allí. Entonces, claro, esto, pues eso por un lado. Por el otro, hay esa nota que te quería comentar, ya que estamos en este enredo. Dice, por los comentarios entendí que era necesario explicar esto. Es un post de una página de Telegram llamada Antídoto. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera. 7 palabras y la tesis sobre la desdolarización acaba de morir, por desgracia. Estados Unidos está dispuesto a luchar hasta el final por mantener el petrodólar. El vuelo demostrativo del avión del día del juicio final durante el acercamiento de las flotas militares de Estados Unidos y Rusia fue sobre esto y nada más. El viernes, Donald Trump declaró a los altos ejecutivos petroleros: Rusia y China pueden comprar petróleo venezolano, pero a través de empresas estadounidenses, a cambio de dólares estadounidenses y en condiciones estadounidenses. 300.000 millones de barriles, las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, y ahora bajo el control efectivo de los Estados Unidos. Toda la arquitectura de los BRICS se ha construido durante más de 10 años en torno a una sola idea: alejarse de la dependencia del dólar mediante un comercio energético alternativo. Rusia vende petróleo a China con descuento a cambio de yuanes. La flota paralela elude las sanciones. Las transacciones fuera del dólar estadounidense crecen trimestre tras trimestre. Pero esta estructura se basaba en una sola suposición: los oponentes de Occidente mantendrán el acceso a fuentes de suministro no occidentales y mantendrían una forma independiente de transportar petróleo por los océanos del mundo. Trump acaba de destruir ese acceso. Antes del bloqueo, China compraba hasta el 80% de las exportaciones venezolanas. Las refinerías de Pekín se abastecían de petróleo barato, merey, transportado por petroleros clandestinos que cruzaban el Atlántico en la oscuridad. Ahora esos petroleros son detenidos, los flujos se redirigen y el petróleo restante se venderá a Chevron y ExxonMobil por dólares. Esto no es política petrolera,
Es una guerra monetaria disfrazada de seguridad energética. Cada barril que China compra a los estadounidenses, al petróleo venezolano estadounidense, fortalece al dólar. Cada pago alimenta el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que ya llevan 38 billones con B de deuda. Cada transacción refuerza la misma arquitectura financiera de la que el BRICS ha intentado alejarse durante años. Moscú lo entendió al instante. Rusia envió un submarino y 2 buques para proteger a un petrolero. El submarino dio media vuelta. Ahora el petróleo ruso compite con el petróleo de un país aliado de Rusia, Venezuela, que venden empresas estadounidenses. La ironía es perfecta. Rusia invirtió durante más de 20 años armas y recursos en el régimen de Chávez Maduro. China concedió 50.000 millones de dólares en créditos para futuros suministros de petróleo. Esta garantía ahora le pertenece a Washington. Estamos abiertos a los negocios. No es una propuesta de colaboración, son condiciones de rendición. Compren con nosotros o no compren nada, paguen en dólares o paguen más. Acepten la mediación estadounidense o pierdan para siempre el acceso al petróleo pesado del hemisferio occidental, etc. El orden energético multipolar exigía una sola cosa, y con esto termina la nota: la diversificación de los suministros fuera del control estadounidense. Venezuela era la piedra angular, pero lo más importante era que la flota clandestina era la base del comercio de petróleo sin pasar por el dólar. Venezuela ya no existe. La flota clandestina ya no existe. Y ahí termina. Bueno, vamos a ver. Yo creo que va a pasar todavía un tiempo hasta que podamos interpretar con cierta seguridad lo que ha sucedido en Venezuela y las consecuencias a futuro, ¿no? Independientemente de que hay una coincidencia, digamos, en todos los analistas. Unos utilizan una terminología, otros otra, en el que en conjunto el ejército no respondió al ataque de Estados Unidos, y en que se sabe que en los meses anteriores hubo negociaciones entre los dos países, entre Venezuela y Estados Unidos, continuadas, y entonces parece que puede haber habido algún tipo de pacto, Y luego hay todo tipo de elucubraciones sobre cuál es el papel de cada persona o de cada grupo en ese pacto y qué es lo que se ha pactado, ¿no? Bien, y si sobre todo, si ese pacto es un pacto forzado como consecuencia de la intervención o de la amenaza de intervención, o es un pacto previo del cual la intervención ha sido cobertura, ¿no? Pero claro, si vamos avanzando en lo que se está viendo, hay aspectos que todavía no están claros, ¿no? Pero, ¿qué vemos? Ahí se está hablando desde Estados Unidos fundamentalmente, y lo has comentado tú, de que a partir de ahora se va a obligar a Venezuela a trabajar con Estados Unidos, a exportar sus materias primas, hidrocarburos a Estados Unidos, por un lado, y segundo, que se van a cuestionar esas exportaciones a China de aproximadamente 700.000 barriles, ¿no? Bueno, pero ¿esto qué supone en realidad? Pues claro, si lo vemos con una cierta perspectiva, esas operaciones comerciales con Estados Unidos sería una enorme victoria estratégica para el chavismo, para Venezuela, porque es lo que el gobierno de Venezuela ha estado reclamando desde hace 20 años. Ha sido Estados Unidos el que ha ido cortando las relaciones comerciales con el objetivo de bloquear al chavismo y echar al chavismo del poder. Entonces, recuperar las relaciones comerciales con Estados Unidos, en principio, es algo que interesa al chavismo y que interesa muy probablemente también a Estados Unidos en una situación económica bastante complicada, ¿no? Quitarle a China esos 700.000 barriles, bueno, tendrán que mantenerlo de una forma u otra hasta pagar las inversiones que ha hecho China, pero en principio quitarle esos 700.000 barriles a China no le supone a China absolutamente nada, porque China no estaba comprando ese petróleo a Venezuela porque lo necesitara, lo estaba haciendo para ayudarle a Venezuela.
si no le compra a Venezuela, pues comprará a Rusia, le comprará a Irán, tiene proveedores más que suficientes. Entonces, nos encontramos en un contexto en el que en realidad parece que se va a hacer lo que ya previamente interesaba tanto a Estados Unidos como a Venezuela, al chavismo, vamos a decir, para centrarlo un poco más. Claro, la operación de intervención lo que permite es a Donald Trump hacer esto sin que parezca una estrategia de entreguismo. Y volvemos a lo que decíamos antes, esa constante operación del trumpismo intentando mantener una imagen de dureza, agresividad con respecto al establishment, ¿no? Bueno, vamos a verlo porque todavía es pronto, pero claro, lo que nos está poco a poco lo que estamos viendo es que el no Maduro, pero el entorno de Maduro, el chavismo, mantiene el control del país, que esto no, del gobierno y del país, que esto no se cuestiona, que incluso se ha descartado desde el primer día a esta superstar Corina Machado. Bueno, y Edmundo ni lo han mencionado, pero se ha reunido con Felipe González, con el expresidente del gobierno de España. Cuidado, para liderar la transición y todo eso, que si fuera venezolano, eso me daría miedo, no ánimo, porque si Felipe González se va a poner a administrar la transición a la democracia en Venezuela, prepárense, que sí, no les va a quedar... empiezan a competir entre Felipe González y el siguiente presidente, ¿no? Pero bueno, a ver quién influye en Venezuela y en qué sentido, ¿no? Pero bueno, y Zapatero, ¿no? Bien. Esto era un poco, porque vamos a ver qué es lo que va pasando, pero digo, en principio el chavismo controla la situación y en lo que se está diciendo que va a hacer no parece que haya elementos de fondo que impliquen, digamos, un entreguismo a Estados Unidos. Ni digamos, hemos sido derrotados, tenemos que dejarlo todo en sus manos. Es que es al contrario. Es decir, ha sido históricamente Estados Unidos el que ha bloqueado esas relaciones comerciales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo. Todo esto tiene unos huecos, ¿no? El papel de Maduro, el papel de la Guardia Presidencial, en el que parece que efectivamente murieron 32 cubanos y otras 40 o 50 venezolanos, ¿no? ¿Cómo encaja todo esto en esta historia, ¿no? Pero si esa cuestión de fondo se va confirmando, pues probablemente eso es realmente lo importante, lo que nos indica hacia dónde va realmente la realidad de la relación entre los dos países, nos estará probablemente indicando lo que había de fondo en toda esta operación. Hay un detalle, te lo muestro. Donald Trump en su red social, en Truth Social, publicó esta imagen, poniéndose a sí mismo como el presidente en funciones de Venezuela. Claro, esto a muchos, y también si esto se lo ha hecho a un país que pues, no es aliado, no es un superaliado premium de Occidente, como es Venezuela, pues vale, este es el trato que le ha dado a un extraño. ¿Y los propios creen que les va a dar un trato distinto? Después de el papi está en casa, de la cumbre de la OTAN y demás, zarandajas, él mismo publica esto, como de soy el presidente en funciones de Venezuela, punto. Claro, también dentro de Estados Unidos esto llama la atención porque dice, oiga, pero este tipo, o sea, lo que señalabas antes de ese entorno realista en Estados Unidos, se quedan como, pero ¿y este tipo? O sea, una cosa es realismo, pero esto es majaretas geopolíticos. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer este tipo de cosas? ¿Qué credibilidad le deja a Estados Unidos en el mundo? Es decir, somos el imperio, nos basamos en la fuerza y punto. Y es lo único que tenemos. No tenemos razón, tenemos fuerza. Y claro, hay otros en Estados Unidos que dicen, los imperios que se basan en la fuerza acaban destruyéndose por implosión. Porque no se puede mantener la fuerza todo el tiempo, necesitas una razón. Pero si no hay razón y todo es fuerza y es porque yo lo valgo, yo lo quiero y lo cojo y ya está,
En este sentido, el famoso analista estadounidense Brian Berletic dice, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publica en su cuenta oficial que es el presidente interino de Venezuela. Que un presidente de Estados Unidos se declare presidente de otra nación a 1.600 kilómetros de las fronteras de su propia nación es un acto delictivo descontrolado. Esto se hace para preparar al público estadounidense para una criminalidad más amplia que está por venir. Este es un llamado de atención para el resto del mundo, naciones grandes y pequeñas, de que esto ya no es una cuestión de diplomacia, relaciones internacionales o acuerdos. Se trata de una lucha a vida o muerte contra una empresa criminal con armas nucleares que tiene bajo su control a más de 300 millones de personas y con un arma apuntando a la cabeza del resto del mundo. Cada hora que transcurra sin que líderes políticos y empresariales, egoístas y miopes pongan la comodidad y las ganancias por delante de la autoconservación a largo plazo será una oportunidad vital perdida. Estados Unidos no tiene un lugar en la mesa para ti, sin importar quién creas ser. No están compartiendo y al final nadie te salvará. Continuarán despojando al mundo de su soberanía y atomizando la capacidad mundial de resistir hasta que todo sea consumido o hasta que ellos sean detenidos. Fingir que esto no está sucediendo y que no hay que hacer nada no es una opción. Siempre ha sucedido y ahora ya ni siquiera se oculta. Ni se oculta. No hay justificación, no hay... Esto lo hacemos porque queremos, punto. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Queremos hacerlo? También, pues lo hacemos. Con Venezuela. Sí. Vamos a ver, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Bueno, una está la cuestión de la gestión de imagen y por otro lado, efectivamente, ¿cómo contempla Estados Unidos ese aspecto de la zona de influencia, ¿no? Si están pensando en controlar todos los países, digamos, de Sudamérica, de Latinoamérica, yo creo que Estados Unidos tiene que tener en cuenta que eso a medio plazo depende de que Estados Unidos como tal sea lo suficientemente fuerte. Y claro, esa fuerza no es solo fuerza militar, porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, pudo mantener el control de una buena parte del mundo pues durante muchos años, pues no solo por fuerza militar, sino porque era una potencia económica fundamental en el mundo, ¿no? Sin embargo, ahora está en una situación tremendamente débil, cada vez más débil, con el futuro amenazado económicamente, ¿no? Si no solucionan eso, no van a poder mantener esa hegemonía. Yo creo que esa es una cuestión clave, ¿no? Es decir, bueno, sí, militarmente podrán aquí y allá durante los próximos años hacer determinados movimientos, cada vez les va a ser más difícil, van a generar anticuerpos, va a haber países que van a buscar otro tipo de alianzas, China va a ir a más y va a tener cada vez más capacidad de tejer esas alianzas que destinadas a frenar a Estados Unidos. Rusia, a partir del final de la guerra en Ucrania, seguramente va a expandir su influencia en Europa Central y Oriental, y esto le va a dar cartas también para ir más allá y tejer posibles alianzas frente a una Estados Unidos, digamos, con una estrategia de carácter imperial. Claro, si Estados Unidos no asienta ese poder militar en un renacimiento, en una reactivación económica interna, no le va a servir, no va a poder hacerlo. Tiene que ganar la batalla económica y política con China y con Rusia, por lo menos, si quiere mantener esa estrategia imperial durante un cierto tiempo. Si no, le va a ser imposible, ¿no? Y luego tenemos, claro, en esa entrada que me has enseñado, ¿no?, de Donald Trump como presidente de Venezuela, pues tenemos ese juego de imagen disparatado, pero que le ayuda internamente a reforzar esa imagen de, bueno, sí, está loco, pero es nuestro loco, ¿no? Que esto parece una tontería, pero eso es muy importante en su relación con cómo le traten con el establishment y con cómo le traten los medios de comunicación, ¿no? Una cosa es nuestro enemigo y vamos contra él por todos los medios, y otra cosa es Trump está loco, pero es un loco nuestro, ¿no? Sí, es nuestro chico.
Y en el fondo es como de... no es que sea violento, es que a veces se le va la mano, pero es de los nuestros. De hecho, este es otro de los elementos del MAGA, del trampismo. 1,6 millones de seguidores. Dice aquí, última hora, es oficial. El secretario de Estado, Marco Rubio, se dirige a reuniones con funcionarios de Dinamarca y Groenlandia ahora mismo porque el presidente Trump habla muy en serio acerca de poner Groenlandia bajo la bandera estadounidense. Está sucediendo. Esto tengo que pararlo y no lo voy a ampliar porque, bueno, canales, copyright y todo eso. Lo pasaré rápido y aquí pues nada. Lo que viene a decir el asunto de la canal Fox News es mapa de las bases militares rusas en el Ártico. Ya es para decir, oigan, que están ahí los malos, los malvados rusos. O sea, hay que olvidarse de la OTAN, el derecho internacional, cualquier cosa de legalidad. La necesidad ante todo. La necesidad es que los rusos están ahí, que los chinos también están ahí. Cuidado, que nos comen. Que nos comen los chinos, los rusos, que hay que estar ahí y que tenemos que olvidarnos de cualquier cosa de legalidad. Es lo de, es nuestro loco y tiene razón. Y a partir de ahí tiran para adelante con todo. Breves cosas de la conferencia de prensa conjunta por el secretario general de la OTAN con el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković. Lo más interesante es que esto es de hoy. En este caso, os voy a poner así, Groenlandia, para que se pueda ver efectivamente las menciones que dicen de Groenlandia. Le preguntan, secretario general, buenas tardes. Un grupo de países europeos liderados por el Reino Unido y Alemania aparentemente planea aumentar su presencia militar en el Ártico, en Groenlandia. ¿Podría contarnos más sobre estos planes? ¿Sería como la iniciativa Baltic Sentry del año pasado? ¿Cómo sería y hasta dónde han llegado los planes? Porque claro, lo que se dice en medios británicos como el Daily Mail es que Estados Unidos ya tiene su plan de invasión, de entrar por la fuerza y ocupar el territorio de Groenlandia y decirle a Dinamarca, bueno, pues esto es lo que hay. ¿Nos gusta? Nos da lo mismo. Así de simple. Y claro, Rutte en la OTAN diciendo lo siguiente. Muchas gracias. Permítanme ante todo recalcar que todos los aliados coinciden en la importancia del Ártico y su seguridad. Ya sabemos que con la apertura de las rutas marítimas existe el riesgo de que Rusia y China se vuelvan más activas. Dices, con la apertura de las rutas marítimas. O sea, Rusia ha abierto la ruta marítima por su lado del Ártico y eso es un peligro. Bueno, vale. Y que se vuelvan más activas. Es que dices, vamos a ver, la ruta del Ártico es sobre todo China, Europa y Rusia poniendo los rompehielos, incluso de propulsión nuclear, para que precisamente se lleve ese comercio. Es decir, Mark Rutte, ex primer ministro de Holanda, de un país europeo, parece no darse cuenta nunca del asunto. Además, que la ruta era desde los puertos chinos precisamente hacia lo que se supone que era su país, hacia Ámsterdam y Rotterdam, los grandes puertos de Países Bajos, donde iban a entrar esas rutas de Estados Unidos, de Estados Unidos, de China hacia Europa. Pero vale. Sigue diciendo, 7 países pertenecen a la OTAN, incluyendo Estados Unidos y Canadá, y 5 países miembros, Dinamarca, Groenlandia, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia, que dices, bueno, dice 5 países y pone 6, patata. Groenlandia se supone que es de la corona danesa, bueno, es más Rutte. Y luego hay un país ya le han dado la independencia a Groenlandia. Sí, o sea, dice 5 países y luego dice 6. Vale, sí. Bueno, bien, oye, pues... Pero también se podría argumentar que a estas alturas China se ha convertido prácticamente en una especie de país ártico, no geográficamente, sino al menos por la magnitud de sus actividades e interés en la región. Si es que el interés de China era comerciar con Europa por una vía más rápida. Es como pensar para qué. Esto ha dado lugar
a debates el año pasado, debates que concluyeron con gran éxito en la OTAN sobre cómo, como alianza, junto con nuestros 7 aliados árticos, debemos trabajar juntos para garantizar la seguridad del Ártico. Y actualmente estamos discutiendo el siguiente paso a este respecto, cómo asegurarnos de que damos un seguimiento práctico a estas discusiones para asegurarnos de que como alianza hagamos todo lo posible colectivamente y a través de nuestros aliados individuales para asegurarnos de que el Ártico se mantenga seguro, ya que todos estamos de acuerdo en que eso tiene que ser una prioridad. Dices, le han preguntado por Groenlandia y el tipo, no, el Ártico en conjunto, y a repetirlo mucho lo de en conjunto, que es espectacular. Si quieres comentar algo más, si no, en otra de las preguntas que también le preguntan sobre Groenlandia. Sí, no sé si hay mucho más que decir, algo que ya hemos comentado, creo, que en los países europeos, en principio, independientemente de lo que digan, estarán sin saber qué hacer ante esa situación, ¿no? Es decir, bueno, pues podemos tener una dinámica de gestos, decir que, anunciar que, eso ya lo están haciendo, ¿no? Dinamarca, algunos países europeos. Bueno, podríamos incluso desplazar tropas, esto ya es entrar en un terreno peligroso, porque claro, ¿qué sucedería en un hipotético enfrentamiento entre tropas de Estados Unidos y de la Unión Europea? Pues algo políticamente impensable, ¿no? Políticamente impensable, eso ya sería el abismo para la OTAN, ¿no? Entonces, aunque sean algo, una mera escaramuza, ¿no? Imagínate que hay 5 o 10 muertos, ¿no? Pero claro, eso ya en sí mismo sería más que suficiente para la ruptura de la OTAN en cuanto tal. En principio, esa debería ser su mayor preocupación, lógicamente, ¿no? Lógicamente, desde su punto de vista, ¿no? Pero estarán pensando cómo torear esta situación desde el punto de vista de imagen, sabiendo que al final Estados Unidos va a hacer lo que quiera y sin poner en riesgo la OTAN de ser posible. Claro, es que tú lo estás pensando de una forma racional, de decir, hombre, pues si en un sitio me pegan y me quitan un trozo de mi país, pues me voy a otra parte, o no estoy con eso, lo racional, ¿no? Pero claro, el que Europa esté con la coalición de los dispuestos, Ucrania, etcétera, hay que seguir apoyando a Ucrania, hay que seguir armando a Ucrania, entrenando a Ucrania, y a la vez, o sea, contra Rusia y contra Estados Unidos, pero manteniendo el esquema OTAN. Es decir, Estados Unidos te amenaza a un miembro de la alianza, se quiere llevar un trozo de su país, y por otro lado, no. Bueno, lo último que vi hoy era a Giorgia Meloni de Italia diciendo que vamos a ver, hay que llamar a Putin. O sea, como de a estas horas se acuerdan de hay que llamar a Putin. Claro, porque lo más normal en este caso sería, bueno, si nos está amenazando nuestro accionista mayoritario de la OTAN por un lado, pues vamos a resolver lo de Ucrania y Rusia lo antes posible, porque si no, ¿qué vamos a hacer? O sea, lo que antes señalabas, que Fico le destapó a Macron. No, vamos a enviar tropas a Ucrania y también vais a enviar tropas a Groenlandia. Y si se produce, como decía, esa escaramuza y hay, aunque sean 10 muertos, ¿cómo se va a quedar Europa? O sea, ¿vamos a seguir apoyando las causas de Estados Unidos? O peor todavía, las hacemos nuestras. Es decir, la guerra en Ucrania no es una cosa de Estados Unidos, que bien lo has comentado en muchos vídeos, con McCain, Victoria Nuland, es decir, el partido único estadounidense, republicanos y demócratas, yendo allí 2013-2014 a la revuelta del Maidán a apoyarlo todo y asegurarse de que sus intermediarios estaban haciendo el acto golpista. O sea, en Europa nadie se quiere dar cuenta del asunto, es como, no, es que es una guerra nuestra, da igual que Estados Unidos se vaya, es cosa nuestra. Y dices, sí, a nosotros, porque estamos aquí al lado, en Europa, pero quien empezó esto es Estados Unidos. Ahora se retiran ellos y a cambio te dicen, me llevo un pedazo de tu país. Y sobre todo llamar a sus aliados inútiles, de que la OTAN solo funciona con Estados Unidos, como diciendo, Rusia y China solo temen a Estados Unidos. Entonces, esa coalición de los dispuestos, ¿para qué sirve? O sea, otra de las preguntas... Sí, ya lo hemos comentado antes. Y ellos también saben que no tiene ningún sentido si no consiguen arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Sí.
Esa coalición no tiene capacidad militar para enfrentarse a Rusia, ¿no? Sí. Entonces, o cambia el contexto político en Estados Unidos o eso no va a llevar a ninguna parte. Pues mira, en la segunda de las 3 preguntas que le mencionan Groenlandia, dice al señor Rutte, ha afirmado repetidamente que Rusia es la principal amenaza para la OTAN y para Europa, por supuesto, y es comprensible. Todos entendemos por qué. ¿Cuál es su comentario, su aproximación a las últimas declaraciones de Donald Trump, quien dijo que, de ser necesario, tomaría medidas militares contra Groenlandia? Voy a leerlo. El comisario Kubilius de la Comisión Europea ha declarado que los miembros de la Unión Europea están obligados a ayudar a Dinamarca en virtud del Tratado de la Unión Europea si se enfrentan a una agresión militar. Y como sabemos, 23 países de la Unión Europea son miembros de la OTAN, incluida Croacia. Y Rutte le pregunta por aquí, le responde por aquí lo siguiente. A ver. Pues ni siquiera en la respuesta. En esta respuesta ni siquiera está Groenlandia. Madre del amor hermoso. Bueno, muchas gracias por esta importante pregunta. Creo que lo fundamental aquí y en esencia es que todos hacemos el mismo análisis y no hay debate ni discusión al respecto. Bueno, pues ya está, pasa palabra. Si quieres comentar algo más, ya Rutte nos ha dicho. Lo único, esa extraña situación en la que se encuentra el propio Mark Rutte, ¿no? Como secretario general de una OTAN controlada por Estados Unidos y en la que él ahora parece que se tiene que ver obligado a criticar en cuestiones de fondo a Estados Unidos, ¿no? Claro, es un Estados Unidos ausente, ¿no? Y esto seguramente le da un margen mayor a Mark Rutte para jugar, para decir determinadas cosas. Pero claro, institucionalmente es quien es, ¿no? Mientras la OTAN no se rompa, que no hay que descartar que él ya esté pensando que esto esté hablado y que él vaya a ser, digamos, el secretario general de una OTAN sin Estados Unidos, ¿no? No lo sé. Y que por eso tenga ya el puente hecho, pero en principio es una situación, es decir, sería la última persona a la que hay que preguntarle por estas cosas, porque soy secretario general de la OTAN, esto está controlado por Estados Unidos, está en el resto de los miembros de la OTAN, a mí no me preguntes. Yo no puedo dar mi opinión sobre un enfrentamiento entre países de la OTAN, ¿no? Pues él intenta capear la situación. En otra pregunta también le mencionan Groenlandia, en la respuesta no. La pregunta que le dicen es, secretario general, ¿recuerda una crisis interna más grave que la OTAN haya enfrentado en la actualidad con Donald Trump diciendo que deberíamos ir a Groenlandia y, ya sabe, conquistarla? ¿O acaso lo considera una crisis interna o no lo es en absoluto? Y la mejor manera de comunicarse con el señor Trump e intentar suavizar la relación es la forma en que lo ha estado comunicando hasta ahora, que básicamente consistiría en inundarlo de cumplidos y llamarlo papá, gracias, lo de daddy. O sea, como pregunta dices, pues es lo que todos nos preguntamos. En la respuesta muy larga, bueno, sí, al final sí. La respuesta es tan larga que sí que la menciona. Mira, aquí. Por cierto, mientras que hablamos, vemos que Dinamarca ya está acelerando sus inversiones en defensa, no solo en general, sino también en cuanto a capacidades únicas para defender territorios como Groenlandia. Están comprando más F-35 y trabajando en el reabastecimiento en vuelo. Ya han comprado Boeing P-8, los drones de largo alcance, y han invertido miles de millones en equipo estadounidense necesario para defender Dinamarca, la OTAN y también territorios como Groenlandia. Así que estamos trabajando realmente juntos. Te digo una cosa y te paso la pelota. En esta respuesta, que le dio por mencionar 2 veces a Groenlandia, lo que dice es básicamente, Dinamarca está colaborando, te está comprando armamento, no les fastidies, porque lo que dices, los F-35, los Boeing y los drones, evidentemente, y directamente miles de millones en equipo estadounidense necesario, es que está diciendo Rutte, a ver, yo como vendedor de la alianza, como secretario general, pues soy un comercial de esto y lo que le tengo que decir a Trump es, no te preocupes, que Dinamarca es un aliado que te está poniendo mucho dinero. O sea, acuérdate que Dinamarca compra tu armamento. Como de piedad, piedad, señor, piedad.
Pero fíjate, esto es ridículo, ¿no? Fíjate lo que está diciendo el secretario general de la OTAN. Está diciendo, estamos trabajando juntos con Dinamarca para que se defienda de Estados Unidos, que es el principal socio de la OTAN, ¿no? Es algo absurdo, ¿no? Es algo absurdo. Sí, lo que básicamente le está diciendo es un aliado fiel, te está comprando, o sea, como eso. Clemencia, señor feudal, clemencia, clemencia con su pobre aliado. Luego, en la primera parte de la respuesta, lo que va hablando es, tuvimos una cumbre muy exitosa en La Haya, donde decidimos el 5% del gasto en defensa, incluyendo un 3,5% en defensa básica. A ver, yo creo que tanto tú como yo no recordamos la cumbre de La Haya del verano pasado de esta manera de donde decidimos, sino aquí no decidió nadie, decidió Estados Unidos y el resto a callar y a dar palmas. Fíjate, lo de piedad, Siria, piedad. Estoy absolutamente convencido de que sin Donald Trump nunca habríamos logrado ese resultado en la cumbre de La Haya. O sea, claro que no, porque él lo quiso. O sea, es que suena... o sea, no es una persona, es un gusano con patas. Estoy absolutamente convencido... sí, a ver, ahora... A ver... Perdón, que se me ha ido. Ahora es que lo ha repetido 2 veces. Ahora tenemos a toda la alianza en ese famoso 2% que lo anunciamos en 2014 en Gales. Estoy absolutamente convencido de que sin Donald Trump no tendríamos a toda la alianza en este momento en el 2% y estamos trabajando para alcanzar el 3,5%, pasos increíbles. Así que cuando elogio a alguien me baso en hechos y creo que los hechos están ahí. Puede que no estemos de acuerdo, pero así es como lo veo. O sea, lo siguiente que voy a hacer va a ser, en estas canciones del espía del telón, el vendedor gusano. O sea, va a ser la siguiente canción dedicada al señor de los arrastres. Sí, pero bueno, vamos a ver, es que en el caso de Mark Rutte es lógico, porque se supone que Estados Unidos es su jefe. Es quien controla la OTAN, ¿no? Yo creo que lo extraño es todo ese lenguaje de que sí, tenemos a uno de nuestros miembros armándose contra otro. Armándose contra otro, ¿no? Contra el que controla mi organización, ¿no? Es algo esperpéntico. Hablando de esperpentos, una de hace más de un año, poco más de un año, Elon Musk diciendo si los habitantes de Groenlandia quieren ser parte de América, de Estados Unidos, lo cual espero que hagan, serán más que bienvenidos. Y mencionaba este tuit de Donald Trump Jr. diciendo que Groenlandia es maravillosa. Aquí está Donald Trump Jr. y, por cierto, Charlie Kirk, el que en paz descanse, en la medida de lo posible después del final que tuvo. Y su legado, pues fíjate, queda ahí para las fotos. De ese momento, Donald Trump, 7 de enero. Recordad que Donald Trump empezó su mandato el 20 de enero. O sea, esto ya calentando motores, entrando en la presidencia a tope, al máximo. Luego hay ciertos elementos de propaganda de la Unión Europea que ponen cosas como esta, que bueno, para mí es, en fin. Si no vives dentro de este círculo, por favor, cállate la boca sobre Groenlandia. Tu opinión de extranjero no es deseada. Y ponen aquí, pues, Europa, Groenlandia y Canadá, como de nosotros, o sea, como de vamos a hacer la OTAN sin Estados Unidos, o vamos a hacer una nueva OTAN sin Estados Unidos y vamos a ser nosotros. O lo de vamos a meter a Canadá en la Unión Europea. Porque sí, porque comparten nuestros valores comunes, etcétera. ¿Pero esa entrada, quién ha hecho esa entrada? Esto es de NextEU, de esta página. Es europea, ¿no? Sí, que dice, construyendo el movimiento paneuropeo para el progreso, juntos podremos construir la generación política. Únase a la comunidad federalista de la Unión Europea, Holanda, que pone esto, que es propaganda de esta que dices, vale, muy bien, pues chicos, lo que ustedes quieran. O sea, es que no sé si quieres decir algo o no, porque te puedo poner algo que te va a dejar yo más creo que la Unión sorprendido. Europea va a ser, y esto creo que ya lo comentamos en otro programa, ¿no? Va a ser una de las instituciones en cuestión inmediatamente a partir del final de la guerra en Ucrania, ¿no? La expansión
política e ideológica de la influencia rusa, digamos, a toda Europa central y oriental va a ser evidente. Esto ya en sí mismo va a ser un importante elemento de fractura dentro de la Unión Europea, y luego esto va a hacer estallar también el contexto político, ¿no? Que ya está hirviendo, ¿no? Ya está hirviendo en muchos países europeos. En todos los grandes países europeos hay un elemento de oposición en los grandes países ligados a estos ámbitos conservadores cercanos al trumpismo, que ya están en las encuestas como el primer partido de oposición o el primer partido del país, ¿no? Y cada vez más cerca del poder, ¿no? Vamos a tener una batalla política inmensa y, claro, dependiendo de esa batalla política, independientemente de la ideología, la cuestión clave es: ¿vamos a tener en Europa una clase política, unos gobernantes que trabajen para Europa, para los ciudadanos europeos, o no? Que no los hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y claro, Europa lleva 40 años en una situación de decadencia acelerada, sin que la cuestión no es tener problemas, sino que hemos perdido la capacidad de hacer frente a los problemas. Entonces necesitamos rápidamente una nueva clase política. Si eso no se consigue, vamos a tener una convulsión y un caos interno en toda Europa occidental que nos puede llevar a cualquier parte. Creo que tengo la solución. Echan un vistazo. El secretario de Defensa de Reino Unido dice: secuestraría a Putin. El secretario de Defensa dice que pedirá cuentas al líder ruso por crímenes de guerra. Es un artículo del Telegraph, de este medio británico. Que te quedas como, o sea, no podemos tener tratos con Rusia, pero sí nos atrevemos a secuestrar a Putin en plan Estados Unidos con Nicolás Maduro en Venezuela. Y bueno, pues los británicos, como siempre, a la vanguardia de todo el lío máximo. Sí, Zelensky dijo algo parecido también, ¿no? Pues ¿por qué no hacen algo parecido con Rusia, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente los británicos están en el origen del atlantismo, ¿no? Y aunque han perdido un protagonismo directo, que lo han dejado en manos de Estados Unidos, pero ellos ya tenían claro a principios del siglo XX que eso iba a pasar, que no tienen dimensión como isla para controlar directamente el mundo. Pero decían: ¿cómo lo vamos a controlar? No ellos, vamos, no los británicos, esa élite corporativa aristocrática que fue británica, pero luego se volvió norteamericana y luego occidental, ¿no? Pero decían: ¿cómo lo vamos a controlar? Pues primero controlando Estados Unidos, todo lo posible, ¿no? Y se dedicaron a ello, ¿no? Luego, pues creando instituciones internacionales con nuestra influencia y la de Estados Unidos para ejercer el poder sobre el poder internacional. Luego tenemos la Commonwealth para influir sobre las antiguas naciones del Imperio Británico, aunque no sea imperio, pero influimos sobre ellas. Y luego unos servicios de inteligencia dispuestos siempre a crear problemas a todo el mundo en todas partes, ¿no? Y una última cosa, y ya con esto terminamos. Te pongo la siguiente muestra. Glenn Diesen, este fantástico analista noruego, dice: ¿qué hacer ante las amenazas estadounidenses a Groenlandia? Siempre que hay divisiones internas en Occidente, se resuelven exagerando una amenaza externa y uniéndose en el odio. Comparte aquí esta nota de Associated Press que dice: Reino Unido está en conversaciones con la OTAN para contrarrestar a Rusia y China en el Ártico. Lo que decíamos, lo que decía Rute, que os leía, pues lo mismo: Rusia y China, Rusia y China, Rusia y China, el Ártico, como de déjense de Groenlandia. Si el problema aquí es Rusia y China y tenemos que estar ahí, y de cómo Reino Unido, bien señalabas que es una pequeña islita en el ámbito del poder mundial, pero intenta decir que ellos siguen siendo muy importantes, que ellos tienen su gran área de responsabilidad y sobre todo que de esta manera también quieren mirar hacia el norte, hacia ser un país fundamental con lo que les queda de armada en las zonas, y esto os lo puedo poner mejor en el mapa para cerrar así con esto. A ver, porque desde Escocia están las Islas Shetland, que son también británicas, las Islas Feroe, que por cierto pertenecen a Dinamarca. O sea, Dinamarca es un reino de 3 partes: Dinamarca, la península y las Islas Feroe y Groenlandia. O sea, esto es de la Federación Danesa, por así decirlo. Luego está Islandia,
y luego Groenlandia. Es decir, para cubrir todo este paso del Ártico, que es del que se va y se viene a través de Rusia hacia el lejano oriente, Reino Unido intentaría mostrar como ellos son los que se encargan de cubrir este paso, que tengan su responsabilidad ahora subimperial en todo esto y que se encarguen de controlar, de vigilar el paso de rusos y chinos en toda esta zona. Bueno, tú con los europeos haz lo que quieras, que Estados Unidos tenga una relación especial con Reino Unido, ellos se encarguen de una mitad del Ártico, del llamado paso del noroeste y demás, y ya que los británicos se encarguen del paso del noreste, es decir, el paso pero esa noticia, de Canadá por un lado o el de... Claro, pero esa noticia y las declaraciones de Rutte sí nos apuntan un poco a cuál puede ser la estrategia de los países europeos ante estos movimientos de Trump, ¿no? Transformar esa operación Groenlandia en, digamos, un movimiento conjunto de toda la OTAN hacia el Ártico, ¿no? Bueno, a ver si dialécticamente pueden incidir por todos los medios que tienen, porque el establishment europeo al final es el establishment norteamericano también, ¿no? Es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues a través del establishment es muy posible que se estén moviendo en esa dirección, ¿no? Vamos a plantear todo esto como una estrategia conjunta de la OTAN hacia el Ártico. Efectivamente, y si no quieres añadir nada más, o sea, estas ya últimas palabras, que hoy sé que venías de programas, otro programa aquí y luego más programas, entonces no quería que este programa se alargase. Te agradezco mucho todo el tiempo, creo que las dos audiencias te agradecen de verdad este programa, este tiempo, esta hora y cuarto. Si quieres añadir algo más, adelante, y si no, pasamos al cierre, al vídeo cierre del programa. Bueno, yo creo que ya hemos hecho hora y cuarto. Si te parece, ya sabes que yo también encantado de estar contigo, Enrique, y con el espía del telón. Y cuando quieras, pues puedes contar conmigo. Pues encantadísimo. Y os dejo con una canción que don Adrián no había escuchado, que se titula Incidente Planificado, porque viene precisamente de una nota que vi en Radio Televisión Española que decía: un vuelo planificado de un bombardero ruso en el Ártico genera un incidente con la OTAN. Y yo, vale, es un incidente planificado. Esto suena muy bien para un título de canción. Así que le metimos unos cuantos versos, música con inteligencia artificial y nada, os dejamos aquí con este tremendo musicote. Ya sabéis que la geopolítica no descansa, nosotros tampoco. Nos vemos próximamente con más, tanto en EKI Center, el canal de don Adrián Celaya por un lado, como por aquí en El Espía del Telón también. Nos vamos, pero volveremos. Cuídense mucho por la cuenta y la falta que nos hace. Hasta la próxima. Saludos. La OTAN sale limpia, planchada y moral. Sonríe ante cámaras, esto es por la paz. Nunca buscan guerra, solo la preparan. Por si el malo respira fuera de programa. Putin es el malo, eso ya está decidido. No importa el motivo, importa el apellido. Si llueve en Berlín, si falla un radar, seguro en Moscú alguien lo mandó a apretar. Todo es provocación si conviene al relato. El guión ya está escrito, solo falta el disparo. Si no hay incidente no pasa nada. Se fabrica uno rápido y rueda la prensa apagada. Incidente planificado. Culpable designado, donde investigar. Incidente planificado. La verdad estorba, hay que simplificar. Incidente planificado. Si no encaja el dato se puede ajustar. Incidente planificado. El malo es el malo y punto final.
se perdió, un cable se cortó, un pez estornuda en el mar Báltico. Oh no, es un ataque híbrido, grita el general, con mapas en rojo y cara de funeral. Nunca es accidente, nunca es error, siempre es amenaza, siempre es agresión. Ellos provocan, ellos intimidan, aunque el mapa diga que estaban en su cocina. Hablan de defensa con misiles en la mano, rodean la casa y llaman paranoico al vecino. No queríamos guerra, dicen muy serenos, mientras miden objetivos y prueban los frenos. Incidente planificado, una chispa basta para el titular. Incidente planificado, el miedo cotiza mejor que la paz. Incidente planificado, si la historia falla se vuelve a editar. Incidente planificado, los buenos no mienten, solo narran mal. Narrativa de guerra, idioma oficial. Quien duda es traidor, quien pregunta es sospechoso. No hace falta prueba, basta convicción. La geopolítica mueve el cañón. Putin es Satán, versión simplificada. Un solo villano ahorra pensar en nada. Si mañana cae un satélite por viejo y cansado, ya habrá un experto diciendo: esto estaba calculado. Incidente planificado, cualquier excusa sirve para avanzar. Incidente planificado, mentira elegante con traje formal. Incidente planificado, la guerra no empieza, se va preparando. Incidente planificado, y luego dirán: no había otra opción, lo sentimos. Los buenos jamás disparan primero, solo responden a algo que aún no ha ocurrido. Entre amenazas, relatos y moral inflada, la guerra no está ya,